venimos a un panel que va a profundizar un poco más sobre el periodismo como tal. Me emociona muchísimo porque yo ha sido en esta pandemia como mi mantra ese informe sobre el consumo de noticias en todo el mundo a través creo que de 92 países gracias a este estudio de Reuters y Oxford. Es un placer presentar a un académico, periodista y también director de nuestros aliados que hemos dado con un apoyo Medianálisis, Andrés Cañizares. Andrés, bienvenido. Eres un moderador de lujo para darle la bienvenida a nuestro próximo invitado en el Festival Cocuyo. Buenos días. Hola Laura, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia que nos acompaña en este Festival Cocuyo. De verdad que una de las grandes iniciativas que ha logrado mantenerse y reinventarse en medio de la pandemia, porque en sus orígenes este festival fue un espacio de encuentro cara a cara y pues ahora hemos tenido ya por segundo año. Me siento muy complacido de haber estado participando en todos los festivales. Sin más, aprovecho, Laura, agradecerte. Sin más, paso a presentar a nuestro invitado, que es un invitado de lujo. Realmente me siento muy complacido de que los organizadores del Festival Cocuyo y las organizadoras, las cocuyas, me hayan pedido ser parte de este panel como moderador. Tenemos a Eduardo Suárez, él es el actual director de comunicaciones del Instituto Reuters. En una presentación rápida, a grosso modo, de Eduardo, él es un periodista ya bastante consumado, a pesar de que se ve muy joven, tanto en Europa como en Estados Unidos. Inició su carrera en el diario El Mundo, trabajó ya más de una década allí, luego estuvo varios años en la cobertura de temas estadounidenses, ha escrito libros sobre ese tema. En el año 2014 ganó el premio Gabo por una historia extensa sobre el impacto duradero del derrame de petróleo de Exxon en Estados Unidos. También ha sido cofundador de, por ejemplo, El Español.com, y ha sido también galardonado, tiene diversos galardones. En el caso de la presentación de hoy, en su rol, digamos, de vocero del Instituto Reuters, aprovecho, Eduardo, no solo para presentarte, sino para felicitar que una empresa de medios se preocupe también por estudiar lo que ocurre en el ecosistema de medios. Eso me parece muy importante de esta iniciativa. Sin más, pues te dejo el uso de la palabra. Bienvenido, Eduardo. Creo que estás muteado, Eduardo. Allá voy. No, decía, muchísimas gracias, Andrés, por esa presentación tan cariñosa y muchísimas gracias a Efecto Cucuyo, que es un medio que nosotros en España vimos nacer, ¿no? Con mucha esperanza y estuvimos con Luzmel y con Laura tomándonos un café cuando nosotros estábamos lanzando El Español hace ya muchos años y es de verdad un gusto ver que ese trabajo ha ido fructificando y que durante estos años, bueno, pues ha seguido viva esa llama, ¿no? Del periodismo independiente en un país como Venezuela también, ¿no? Y estamos viendo que el periodismo está en problemas en muchos países de América Latina y da gusto, ¿no? Ver cómo hay un medio libre y un medio haciendo bien su trabajo en un país tan complicado. Bueno, como decía Andrés, yo quería presentarles brevemente algunas de las conclusiones del informe más importante que publicamos en el Instituto Reuters todos los años. Es un informe que publicamos en junio cada año. Y este año, además, es el primer año en concreto que lo publicamos íntegramente en español. Y bueno, además bueno, pues no cubre toda Latinoamérica, pero de los 46 países que tenemos en el informe, pues hay 6 países latinoamericanos. Está México, está Colombia, está Perú, está Argentina, está Chile, está por supuesto Brasil. Bueno, están también España y Portugal, que también, bueno, son países un poco también hispanos. Voy a intentar compartir mi pantalla para que vean la presentación que tenía preparada y en un momentito seguimos. Vale, vamos a ver si nos va bien. Vale.
Andrés, ¿me puedes confirmar si se ve bien la presentación? Estoy Disculpa, pasando al Eduardo, sí, principio. se está viendo la presentación en la pantalla. Perfecto. Vale, perfecto, genial, que solo quería comprobar. Bueno, pues nada, como decía, el Instituto Reuters, bueno, somos un instituto basado aquí en la Universidad de Oxford, es un instituto cuya misión es explorar el futuro del periodismo en todo el mundo. Y bueno, hacemos muchas cosas. Tenemos un programa de becas para periodistas, que si hay algún periodista escuchando, les animo a aplicar cuando salga, digamos, la convocatoria en enero del año que viene. Tenemos también programas para formar a líderes de medios y si hay algún editor, si hay algún director o ejecutivo de medios que nos está escuchando, también les recomiendo que hagan alguno de esos programas. Y luego tenemos mucha investigación académica. La más importante es este informe que publicamos una vez al año, el Digital News Report, lo publicamos siempre en junio. El informe de este año, que publicamos en junio, cubre 46 países, como decía, es la mitad de la población del mundo. Y este año, por primera vez, hemos incluido países como Colombia y Perú, también India, Indonesia, Tailandia, Nigeria. Vamos expandiendo en la medida de lo que ponemos, que lo que podemos ese informe. ¿Cómo se hace el informe? Pues básicamente es una gran encuesta. Encuestamos a unas 2.000 personas en cada uno de estos países. Es importante tener en cuenta que en algunos sitios no refleja la opinión de toda la población de ese país, sino la opinión de la población con acceso a Internet. Y claro, en algunos países, pues como Colombia, apenas el 63% de la gente tiene acceso a Internet. Entonces, esto es importante a la hora de tener en cuenta las conclusiones. En algunos sitios refleja sobre todo cómo ve el mundo de Internet, cómo se informa esa población un poco más urbana, con más acceso a Internet, más joven quizá en algunos países. Pero bueno, dicho eso, es un informe muy valioso y es un informe único. Ningún informe sobre consumo de noticias en todo el mundo cubre tantos países y ofrece una panorámica tan amplia de cómo la gente está consumiendo información. Este año era muy interesante para nosotros porque era el primer año en el que podíamos averiguar cómo había impactado la pandemia en el consumo, en los hábitos de consumo de información de la gente. Darse cuenta que nosotros hacemos la encuesta siempre en enero o febrero de cada año, con lo cual en 2020 la pandemia todavía no había empezado en casi ningún sitio y por eso este año es el primer año en el que podemos ver un poco cómo ha impactado el COVID en la forma en la que consumimos información. Y la verdad es que la primera conclusión es positiva. La primera conclusión es que la confianza en las noticias, que había ido bajando y bajando durante varios años, este año de repente ha subido. La media general de confianza en las noticias, cuando nosotros preguntamos a la gente si confía en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo, este año la media en esa respuesta en los 46 países del informe es 6 puntos más alta que el año pasado. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros creemos que tiene que ver con el tipo de información que hemos estado viendo durante estos años, el tipo de información que hemos producido los periodistas, que era más basada en hechos, más basada en la ciencia, quizá menos polarizada, menos centrada en las polémicas políticas, y eso pues ha hecho quizás que la confianza haya subido en algunos de los países del informe y en general, como media, pues ha subido hasta 6 puntos. Siempre es cierto también, y esto es importante subrayarlo, que la gente confía más en las noticias que usa. Cada uno de nosotros confiamos más en las noticias que consumimos que en las noticias en general. Y también es importante subrayar que confiamos menos en las noticias que vemos en redes sociales o en buscadores. Esto lo llamamos la brecha de confianza. Ahí, cuando nosotros vemos noticias en Facebook, en Twitter, en este tipo de entornos algorítmicos, estamos como más alerta. Pensamos que no nos fiamos del todo de lo que vemos. Quizá, en cambio, cuando estamos en un entorno más controlado, en un entorno de un medio de comunicación, sí que tendemos a creer más en el tipo de información que vemos. De todos modos, aunque la confianza ha subido en muchos de los países del informe, esa subida no ha sido ni mucho menos homogénea. Aquí, por ejemplo, pues pueden ver el porcentaje de personas que confían en las noticias en cada país. Es muy distinto. Eh, por coger solamente Latinoamérica, en Brasil, por ejemplo, pues hasta un 54% de la gente nos dice que confía en las noticias. Es un porcentaje que ha subido y que es el más alto siempre. Históricamente ha sido el más alto en Latinoamérica. En cambio, en Chile también ha subido este año, aunque había bajado mucho el año anterior.
En Argentina ha subido pero muy poquito, en México ha bajado y lleva bajando mucho durante estos años, entre otras cosas por la dialéctica, la retórica tan agresiva del presidente mexicano. Pero bueno, cada país es un poco un mundo. En España, por ejemplo, este año ni ha subido ni ha bajado. Esto es importante y tenemos que tener en cuenta que a la hora de analizar estas cosas dependen mucho los factores locales, ¿no? Lo que ocurre en cada país. Y también es importante subrayar que la confianza en las noticias no siempre depende de lo que hagamos los periodistas. A veces tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la crisis de confianza en las instituciones, con la polarización que existe en el país, con la retórica a veces de algunos políticos. Por eso es importante ser humildes a la hora de analizar estas tendencias. No siempre es como pensamos que es. De todos modos, esa brecha de confianza que decíamos entre las noticias en general y las noticias en redes sociales, en algunos países es mucho más pequeña. Estas son cifras, por ejemplo, de Colombia. Y en Colombia, la brecha entre la confianza en las noticias en general y la confianza que vemos en redes es muy, muy pequeña, ¿no? Es como si los colombianos, por ejemplo, en esto fueran mucho más crédulos, ¿no? A la hora de ver noticias en redes sociales, están menos en guardia que las audiencias en otros países. Y esto, por cierto, es bastante común en otros países de Latinoamérica. Quizás es algo que distingue un poco a la región de otras áreas. Luego lo que hemos visto a lo largo del año pasado es que a los medios fiables les ha ido mejor online que en 2020. Los medios de calidad, los medios públicos, los medios con prestigio normalmente han tenido más tráfico y también han tenido más confianza que en el año anterior. Y a la vez, lo mismo al revés, o sea, los medios más partidistas, los tabloides, los periódicos sensacionalistas, les ha ido peor, tanto en términos de confianza como en términos de alcance. Luego, una de las cosas que solemos analizar siempre en el informe es la desinformación, la información falsa, ¿no? Nosotros no podemos saber cuánta información falsa ven los lectores, pero sí les podemos preguntar, ¿no? ¿Cuál es su percepción del problema? ¿Cómo de preocupados están sobre la desinformación en relación con distintos temas, ¿no? Y este año suele ser muy alta la percepción de la desinformación sobre la política y este año, en cambio, al ser el año de la pandemia, hemos visto que el asunto sobre el que más preocupa en términos de desinformación a la gente que encuestamos es la desinformación sobre el COVID, bien sea sobre las vacunas, sobre la pandemia misma, sobre las restricciones. Hemos visto mucha preocupación por la desinformación sobre el COVID. Y la verdad es que, curiosamente, y esto siempre lo subrayamos en el Instituto Reuters, porque siempre que preguntamos es lo que la gente nos dice, la gente cuando le hablamos de desinformación nos dice que está preocupada sobre todo por la desinformación que difunden nuestros políticos, los políticos en cada uno de los países. Hasta un 30% prácticamente nos dice que están preocupados, que les preocupa la conducta de sus políticos al difundir información falsa. Ese porcentaje es mucho más alto que la preocupación que suscita pues, la gente corriente, familiares, amigos, los activistas, los periodistas, incluso los gobiernos extranjeros, ¿no? Ese 29%, por cierto, es la media de todos los países, pero en algunos países, especialmente los países latinoamericanos, ese porcentaje es más alto. Fíjense, en Chile, 38%, ¿no? Está preocupado por los políticos como fuentes de desinformación. También en Brasil, 41%. En España, que no está ahí el dato, el 42%. Son países donde realmente los políticos se les identifica como fuente de información falsa. Y esto, sobre todo en este año, que es el año de la pandemia, es algo pues, realmente grave y muy llamativo. Luego, otro ángulo a la hora de hablar de desinformación es los canales por los que circula, ¿no? Todos recibimos muchas veces desinformación o noticias falsas a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de otras plataformas, ¿no? En general, hay un poco una divisoria entre los países del informe. En algunos nos dicen que circula más en WhatsApp, en otros nos dicen más que circula en Facebook. Latinoamérica y los países de habla hispana en general nos suelen decir la gente que les preocupa más la desinformación que ven en WhatsApp. Ahí está Brasil, por ejemplo, donde un 35% dice que WhatsApp es el canal donde más desinformación ven, pero hay otros países donde ese porcentaje es también bastante alto. Estos son los porcentajes de Chile, de Colombia y de Perú. ¿Es posible transformar esa subida de confianza que hemos visto en muchos países en ingresos? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Bueno, en la mesa anterior creo que se ha hablado un poquito de esto. Es complicado, por supuesto, en todos los países, no es una tarea fácil, pero estamos viendo avances, estamos viendo
que el pago por noticias está subiendo en algunos países. El caso más evidente es Estados Unidos, donde, bueno, pues cuando empezó la presidencia de Donald Trump, apenas un 9% nos decían que pagaban por noticias y ahora pues es un 21%. Prácticamente 1 de cada 5 estadounidenses se ha acostumbrado a pagar por información online. Es una cifra bastante alta. Luego en Países Bajos, en otros países ricos europeos, especialmente en los países nórdicos, ¿no? Fíjense, ese 45%, ¿no? En Noruega, de personas que nos dicen que pagan por información online. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que, en cambio, en otros países es un porcentaje estancado. En Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en España, ese porcentaje es muy, muy bajo. Apenas 1 de cada 10 personas nos dicen que pagan por información. Y es que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que mucha gente nos dice, cuando les preguntamos por este asunto, que no hay nada que les pudiera convencer de pagar por noticias online, ¿no? Muchos, como ven en estas citas que enseño aquí, pues piensan que, bueno, pues tienen suficiente, ¿no? Con la información gratuita que ven en Internet, que no ven la necesidad de suscribirse, ¿no? Como dice este señor en Alemania. Luego, algo que pasa en todos los países y desde luego está pasando ahora en España y también en otros países, en Reino Unido, Estados Unidos y Noruega, es que la mayoría de la gente paga por por unos pocos medios que suelen ser los medios más grandes, los medios con más solera en cada país. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, casi la mitad de los suscriptores, la mitad de la gente que nos dice que está suscrita a medios, en realidad está suscrita a 3 medios, al New York Times, a Washington Post y al Wall Street Journal, que son los 3 grandes periódicos nacionales. Y este fenómeno lo vemos igual en otros países, lo vemos en Reino Unido, lo vemos en Noruega, lo estamos empezando a ver en España también. Es decir, la gente a la hora de pagar por la información suele gravitar casi siempre hacia las grandes marcas editoriales, los grandes medios de cada país. Una cosa, en cambio, que es distinta dependiendo del país es cuánta gente está suscrita a medios locales. En el caso de Noruega, pues casi el 60% de la gente que está suscrita a un medio en Noruega está suscrita a un medio local. Eso refleja la fuerza que tiene el periodismo local en ese país. En cambio, en el Reino Unido, apenas un 3%, ¿no? En el caso de Estados Unidos está un poco en el medio. Eso es algo que es muy importante, de nuevo, recordar, que cada país tiene sus propias dinámicas, su propia cultura editorial, y no es fácil aplicar una conclusión de un país a otro. La otra gran lección con esto de los suscriptores es que la inmensa mayoría de la gente se suscribe a un medio solo. Es muy raro el caso de personas que se suscriben a 2 medios distintos. De todos modos, y esto también es algo que debería esperanzarnos, en algunos países, en Estados Unidos, estamos viendo que ya el número mediano de suscripciones son 2. Ya hay un porcentaje alto de gente que se está empezando a suscribir a 2 periódicos distintos, o a un periódico local y a un periódico nacional, o a una revista y a un periódico, o a un medio más especializado y a un periódico. Es decir, estamos empezando a acostumbrarnos a suscribirnos a medios, a más de un medio, igual que en un momento dado solo teníamos una plataforma de streaming y solo estábamos suscritos a HBO o a Netflix o a Amazon, y de repente pues ya estamos suscritos a más de una. Quizá ese fenómeno estamos empezando a verlo también en los periódicos. ¿Por qué paga la gente más de una suscripción? Pues bueno, ahí tenemos respuestas, ¿no? Más, digamos, cualitativas, más anecdóticas, que nos dicen, ¿no? La gente con la que hablamos. Bueno, pues hay gente que, por ejemplo, lo hace para apoyar el periodismo, ¿no? Tiene una versión altruista, ¿no? De esa suscripción y lo que quiere es apoyar a la publicación, ¿no? Como este señor de Estados Unidos. Luego, hay gente, en cambio, que se fija un poco en las ofertas, ¿no? Que hacen a veces los medios, que a veces te ofrecen 3 meses al precio de uno, o un año de suscripción al precio de 3 meses. Este tipo de ofertas a alguna gente las convence. Y luego también, bueno, pues hay gente, no es muy común, pero hay gente también como este señor de Estados Unidos que lo que quiere es perspectivas distintas, ¿no? Igual es alguien más conservador que quiere leer cómo ve el mundo un medio, o, digamos, distinto de lo que él piensa, o viceversa, ¿no? Y luego, bueno, en algunos casos hay agregadores como Apple News Plus que están ofreciendo información de muchos medios distintos. Y hay gente que valora eso, ¿no? Tener un poco una foto más amplia, ¿no? De lo que está pasando, en lugar de estar suscrito a un solo medio y tener solo una versión de los hechos. Esto conecta un poco con el estudio que hemos hecho este año sobre la imparcialidad, que, como saben, es uno de los temas de los que más se está hablando ahora en la industria periodística, ¿no? Hay mucho debate, sobre todo en Estados Unidos, en el Reino Unido, sobre hasta qué punto los medios debemos ser imparciales. La verdad es que cuando hablamos con las audiencias nos dicen que sí, que efectivamente
quieren que los medios sigamos siendo imparciales. En concreto, la pregunta que hacemos es, ¿deben los medios reflejar un abanico de puntos de vista distintos en sus informaciones y dejar que luego la gente decida? Bueno, la gente, la inmensa mayoría de la gente, 74% en nuestra muestra general, pero muy similar porcentaje en casi todos los países, nos está diciendo que sí, que efectivamente quieren que los medios reflejen un abanico de puntos de vista distintos, incluso en ocasiones difundiendo, ¿no? Algunas declaraciones de políticos que a veces son falsas y que quizá tenemos que contextualizar, pero la gente quiere escucharlas. Casi Eduardo, nadie piensa que... Sí, sí, dime, bueno, Andrés. este rol siempre te coloca en el papel del villano. Tengo que pedirte que vayamos cerrando porque hay Dale. algunas preguntas que me gustaría Sí, sí, sí. que pudiese responder. No te preocupes, muy apuro con lo que me queda. Efectivamente, o sea, esto es así. La inmensa mayoría de la gente en casi todos los países, fíjense en el caso de Chile hasta un 85%, nos dicen que los medios deben reflejar todos los puntos de vista, incluso en ocasiones puntos de vista que no son quizá tan respetables, ¿no? Luego, ¿deberíamos los medios ser neutrales? De nuevo, la mayoría de la gente nos dice que sí, que deberíamos ser neutrales en cualquier asunto, aunque es verdad que la gente más joven, la gente que tiene menos de 35 años, el porcentaje es un poco mayor, el que nos dice que a veces pues, no tiene sentido ser neutral en asuntos de violencia doméstica, de derechos humanos, este tipo de cosas que bueno, pues son un poco distintas. Ya terminando, el acceso a las noticias y a las redes sociales. Es esencial, es un asunto esencial para cualquier periódico ahora mismo, para cualquier medio, porque la inmensa mayoría de la audiencia, fíjense, el 73% en nuestra muestra global, todavía más entre los menores de 35 años, accede a nuestras informaciones a través de puertas laterales, bien sea de redes sociales o de buscadores o de alertas de teléfonos móviles. Y ese porcentaje es todavía mayor en países latinoamericanos. Fíjense en estas cifras, ¿no? Todavía mayor en países como Colombia o Perú de lo que es en Estados Unidos. La inmensa mayoría llega a nosotros a través de las redes sociales, pero ¿qué redes sociales? ¿No? Pues el acceso sigue siendo alto a través de Facebook, hasta un 36% lo usan para informarse, pero ha bajado desde hace unos años y en cambio está subiendo en bueno, pues, aplicaciones pues, como WhatsApp, como Instagram, como TikTok. Curiosamente, el caso de TikTok, aunque sigue siendo muy minoritario, empieza a crecer muchísimo entre los jóvenes y es algo que los medios deberíamos prestarle más atención. De todas maneras, solo cuando preguntamos a la gente con qué motivación, cuál es el motivo por el que van a informarse a las redes sociales, solo cuando van a Twitter nos dicen que van buscando últimas noticias. En todos los demás, en todas las demás redes van buscando sobre todo entretenimiento y esto también de nuevo tenemos que tenerlo en cuenta. No es tan sencillo dirigirse a las audiencias fuera de Twitter, donde la gente va buscando otro tipo de contenidos. Y luego una llamada de atención también para los medios, porque hemos más o menos dominado la conversación en lugares como Twitter o como Facebook, que tenemos quizá un poco más controlados, incluso en YouTube, pero están empezando a surgir estas redes más visuales, más comunes y más exitosas entre los jóvenes, como Instagram, como TikTok o como Snapchat, donde efectivamente la conversación la están dominando sobre todo los famosos y no tanto los medios tradicionales. Por tanto, esta es una asignatura pendiente que tenemos los medios. Ya para terminar, pues unas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar y repensar nuestros medios, ¿no? La primera es, pues evidentemente, este es un problema que no tiene efecto cucuyo, pero que tienen medios más tradicionales y es acelerar su transformación digital. La pandemia esto lo ha acelerado muchísimo, pero en muchos medios sigue siendo una asignatura pendiente y no está todavía concluida esa transformación y esta pandemia pues es una oportunidad, ¿no? La siguiente pregunta tiene que ver con la confianza. Ha subido durante estos meses, durante la pandemia, y tiene que ver quizá con lo que hemos hecho los medios y cómo hemos cubierto la información los medios. Quizás hay ahí alguna lección, ¿no?, que podemos aprender a la hora de enfocar otros temas. En tercer lugar, los modelos de pago. Lo estamos viendo, se habló en la anterior mesa, que están creciendo en Latinoamérica y en muchos otros sitios, pero claro, no todo el mundo va a triunfar con esos modelos. Y la gran asignatura pendiente y la gran pregunta es qué hacemos con las audiencias que no están dispuestas a pagar.
qué tipo de periodismo o qué tipo de productos les podemos ofrecer, ¿no? Luego está la pregunta de la imparcialidad, ¿no? Hemos visto, ¿no?, que las audiencias quieren imparcialidad, pero claro, al mismo tiempo tenemos que intentar mostrar, ¿no?, a minorías, ¿no?, que pues, históricamente no han aparecido en nuestros medios y no las hemos presentado como debían. ¿Cómo podemos aproximarnos, ¿no?, a esas minorías? Y por último, yo diría que lo más importante ahora mismo para los medios y lo más complicado también, que es cómo llegar a las audiencias más jóvenes, ¿no? Estamos viendo que prefieren a veces las redes sociales, que prefieren seguirnos a través de plataformas digitales que no son las nuestras, y creo que esto es un dilema muy complicado y es un dilema para todos los medios en todo el mundo, y desde luego sobre el que pensar y pensar mucho. Bueno, ha sido un placer hablar todo lo rápido que he podido. Espero que haya sido útil y nada, encantado de responder las preguntas que tengan. Eduardo, pues lamentablemente el tiempo es implacable hemos disfrutado. Realmente toda tu exposición ha sido muy didáctica, fabulosa. Nos ha presentado un panorama global de lo que están viviendo los medios. Me comentan las organizadoras que las preguntas van a quedar en la plataforma para que tú posteriormente las puedas responder en la plataforma Hopin y también por acá por el chat del WhatsApp que tenemos los organizadores del evento. Lamento mucho de verdad tener que despedirte de forma tan abrupta, pero pues estamos esclavizados acá en el tiempo con este programa que es muy amplio, muy diverso y pues agradecerte, Eduardo, de verdad que nos has arrojado muchas luces sobre hacia dónde va el periodismo a nivel global. Me permito una sola pregunta muy breve. ¿Será incluida Venezuela en la próxima encuesta? La próxima creo que no, porque ya está en marcha, pero nos encantaría. Desde luego es un país que, bueno, pues tiene un periodismo vibrante, ¿no? Y es lo suficientemente grande, ¿no?, como para merecer ser parte del informe. Así que, bueno, pues cruzamos los dedos y ojalá pronto esté Venezuela también. Bueno, Eduardo, aprovecho de agradecerte a todas y a todos quienes nos han acompañado en esta interesante presentación. Se trató de Eduardo Suárez, jefe de comunicaciones del Instituto Reuters. Aprovecho de ratificar la importancia que una empresa de medios dedique recursos, capital humano, capital económico a estudiar el propio comportamiento de los medios. Les invito pues a que continúen con las otras actividades del Festival Cocuyo. Muchísimas gracias. Gracias a todos.